En este vídeo vamos a ver cómo calcular el ratio financiero de deuda neta sobre flujo de caja libre como elemento para valorar la calidad de una empresa para una estrategia de inversión en dividendos. Lo veo super cookie. También vamos a ver varios ejemplos de empresas que poseen distintos escenarios de deuda y flujo de caja. Atentos, porque no tiene desperdicio. Uno de los ratios financieros más usados para este fin es el ratio de deudas netas sobre flujo de caja libre, que consiste en una métrica financiera que mide cuántos años le tomaría a una empresa pagar toda su deuda neta utilizando su flujo de caja libre anual. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Los expertos recomiendan que este ratio se encuentre por debajo de 4 veces. Esto indicaría que la empresa genera suficiente flujo de caja libre para pagar su deuda relativamente rápido. Es señal de buena salud financiera. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Vamos a ver cómo se calcula a partir de los estados financieros y los distintos casos y escenarios que nos podemos conseguir. Muy bien, para calcular el ratio de deuda neta sobre flujo de caja libre, vamos a utilizar en este caso la herramienta de TwoInvest. ¿Vale? Entramos a la plataforma, ponemos el nombre de una acción y aquí en el menú de la izquierda nos vamos a donde dice datos financieros. Muy bien, aquí con los datos financieros tenemos el balance, la cuenta de resultados y el flujo de caja. Entonces vamos a buscar la deuda neta que suele estar en la parte del balance, ¿vale? Abajo después de los activos, de los pasivos, donde están los pasivos, bajamos y por aquí lo vamos a conseguir. Aquí está, deuda neta, pinchamos para que se active y ahora vamos a buscar el flujo de caja libre, que eso lo vamos a encontrar en el estado de flujo de caja. Pinchamos aquí, flujo de caja, nos vamos al estado de flujo de caja y nos vamos hacia el final. Y aquí lo tenemos, flujo de caja libre, free cash flow, simple. Pinchamos y ya tenemos activado las dos variables que nos interesan. Es bellísimo. Entonces aquí ya empezamos con este ejemplo de Caterpillar, donde tenemos la evolución de los últimos 5 años, tanto de la deuda neta como el flujo de caja libre. Bien hecho. Entonces lo que hacemos es dividir, vamos a coger el último año, en este caso 2024, y dividimos 32,8 billions, que es la deuda neta, entre el flujo de caja libre, que es 8,82. Y eso nos da un total de 3,72 veces. En este caso, estamos por debajo de 4 y se puede considerar que tenemos un ratio bueno, positivo por ahora. Obviamente este dato hay que seguir vigilando. Vais a flipar. Muy bien, vamos a analizar este primer caso con la empresa Microsoft, donde podemos ver una particularidad bien interesante. En este caso, la deuda neta, ¿vale? Que es este color azul más clarito, es negativo. Vean que todos los datos es negativo. Cuando la deuda neta es negativo, se dice que la empresa tiene caja neta. ¿Vale? En este caso, pues el efectivo y equivalentes es mayor que la deuda que tiene. Ese sería el escenario más positivo. En este caso, si quiero aplicar el ratio, no lo puedo hacer porque la deuda es negativa y el flujo de caja pues es mayor. Entonces, en este caso, el ratio te va a dar por debajo de 0 y es, digamos, el escenario más positivo que te puedes conseguir. La empresa no tiene nada de deuda, entonces este ratio sale fabuloso. Esto no tiene parangón, yo creo, en la historia del Bernabéu. Muy bien, en este caso vamos a analizar la empresa Chevron. En primer lugar, vemos que la deuda neta ha venido bajando, ¿vale? Ha bajado un 14% en los últimos 5 años de manera constante, en promedio, ¿vale? Y su flujo de caja libre ha crecido un 73%. Al final, si analizamos el año 2024, vamos a dividir la deuda neta, que es 22,8 billions, entre 15 billions, que es el flujo de caja. Y eso nos da un ratio de 1,52, un ratio bastante por debajo de 4, un ratio muy bueno, ¿vale? Y además de ello, vemos que la deuda viene en bajada y el flujo de caja va subiendo, o sea que es un escenario súper positivo. Muy bien, vamos a analizar este otro caso, el de la empresa Visa. ¿Vale? En la empresa Visa vemos que la deuda neta ha crecido un 9,6% en los últimos 5 años y su flujo de caja ha subido prácticamente el doble, el 17%. En este caso, el flujo de caja libre es mucho mayor que la deuda neta. Entonces, cuando hagamos el cálculo de dividir la deuda entre la deuda neta, entre el flujo de caja, pues nos va a dar 0 algo. Vamos a hacerlo, 6,63 de deuda neta dividido entre 18,7 billones de flujo de caja. Eso nos da 0,35, o sea, nos da un ratio súper bueno
muy alejado de 4, muy bajo, y además vemos que la deuda está creciendo a un ritmo muchísimo menor que el flujo de caja. Excelentes noticias. O sea, el espectáculo es fantástico. Muy bien, en este caso vamos a analizar a una empresa del sector de las bienes raíces, del sector REIT, como es Realty Income Corporation. ¿Vale? Aquí vemos que la deuda neta ha venido creciendo de manera importante en 33% y el flujo de caja también más o menos ha ido creciendo en ese ritmo, un 33%. Vamos a tomar el último periodo, el año 2024, y dividimos 26,2 entre 3,57 de flujo de caja. Nos da un ratio de 7,34. Entonces, si aplicamos la regla generalista de 4, pues nos da un valor alto, pero en este caso tenemos que tomar en cuenta que es una empresa del sector de bienes raíces. Entonces, en este sector de bienes raíces, el dato va a ser mayor, ¿vale? Si comparamos esta empresa con otras del mismo sector, más o menos todas nos van a dar por allí. Entonces, la regla del 4 no la podemos aplicar. Entonces, aquí lo que habría que ver es calcular en el sector del REIT más o menos cuál es el ratio que se lleva. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Otra cosa que nos podemos conseguir es como el de American State Water Company, que es una empresa del sector utilities, ¿vale? Las empresas del sector utilities suelen tener mucha deuda, ¿vale? Y el flujo de caja libre que tienen muchas veces es negativo, como en este caso. Ven que el flujo de caja es menos 33 millions y la deuda neta es 902. Entonces aquí hacer el cálculo pues no nos sale porque es negativo. Entonces en este caso los flujos de caja en las utilities son negativos, no podríamos aplicar esta fórmula como una valoración, ¿vale? Aquí habría que ver un poco pues el ritmo de crecimiento de la deuda, el flujo de caja, los ingresos, habría que ver otra serie de variables, ¿vale? Aquí no aplicaría este ratio. Y al que no le gusta, que se joda. Muy bien, vamos a analizar este caso súper interesante de la empresa Texas Instruments, que es una empresa relacionada con el sector de los semiconductores, ¿vale? Esta empresa, vamos a ver aquí, la deuda la tenemos como que ha ido creciendo, ¿vale? Y el flujo de caja ha ido bajando. Al final, si hacemos el cálculo en el año 2024, ¿vale? Nos da, si dividimos 6,8 de deuda entre 1,5 billions de flujo de caja, nos da 4,53. Estaría un poquito por arriba de ese valor 4, que es como la media que se utiliza en este ratio. Pero aquí tenemos que analizar una cosa, que esta es una empresa que en los últimos años su deuda ha crecido mucho, ¿vale? Aquí vemos que la deuda ha crecido casi un 60%, pero es porque está invirtiendo fuertemente en CAPEX. Por ejemplo, está creando otra fábrica o ampliando una fábrica, entonces claro, ahí hay que ponerle un asterisco. Here I come. Oh, here I come. Oh. Por ejemplo, en el flujo de caja, en el detalle del flujo de caja, vamos a ver ese aumento de CAPEX, de los gastos de capital. Eso lo podemos ver perfectamente aquí. Y después del flujo operativo, aquí vean que dice gasto de CAPEX. Y vean que los CAPEX, aquí era 649 millions, aquí ya es 2,46 billions, 2,8, 5,07 y 4,82. Como pueden ver, en los últimos 2 años ha aumentado muchísimo los gastos de capital. Ese aumento de capital, pues obviamente se ha tenido que hacer con un aumento de deuda. Entonces, aquí no lo veríamos con tan malos ojos ese ratio por ese aumento de deuda que es para invertir en CAPEX, que eso a la larga va a hacer que la empresa genere más ingresos y más flujo de caja. A eso se le llama estrategia. Muy bien, vamos a analizar este caso del dólar general, que es muy interesante. Vean que la deuda en los últimos 3 años ha bajado un poquito, un 2%, y el flujo de caja ha subido pues bastante, un 99%. Si hacemos el cálculo en el último año, en este caso 2025, dividimos 16,5 billions entre 1,69, nos da un ratio de 9,76, que es un ratio muy alto, está muy por encima de 4, ¿vale? Entonces podemos decir, bueno, que el escenario es negativo. Yo diría regular. Houston, tenemos un problema. Porque sí es verdad que el nivel de deuda es mayor, pero vemos que la deuda poquito a poquito va bajando y el flujo de caja va subiendo. Esto pareciera indicarnos que tal vez el siguiente año pues va a seguir subiendo el flujo de caja y la deuda va a bajar. O sea que podría arreglarse esta situación. Este ratio ahorita es muy alto, pero en un par de años podría llegar a los niveles cercanos a 4. O sea que es un escenario negativo, pero no tan negativo.
estamos cerquita ya de la remontada. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo interesante. La empresa General Mills, que está en el sector del consumo defensivo, la alimentación. Vemos que su deuda ha crecido un poquito, un 1%, pero su flujo de caja ha bajado un 5,8%. Vamos a hacer los cálculos para el último ejercicio. Dividimos 12,9 billions entre 2,53 de flujo de caja y nos da 5,09. El ratio está un poco por encima de 4, ¿vale? Entonces en ese caso, al estar por encima de 4 es un escenario malo, pero además está el tema de que la deuda está creciendo, poquito, pero está creciendo, pero sobre todo lo que está mal es que el flujo de caja ha bajado en los últimos 5 años un 5%. Entonces esto no pinta muy bien, no es un escenario catastrófico, pero es bastante malo. Una chapuza. Bueno, aquí tenemos un escenario bastante negativo, horrible, ¿vale? Para la empresa Intel, empresa del sector de la tecnología, donde tenemos por una parte la deuda neta ha ido aumentando de manera importante, un 26% de manera compuesta interanual, y el flujo de caja no solo es que ha bajado, ¿vale? Sino que es negativo, ¿vale? Y muy negativo en los últimos 3 años. Ay, pobrecito. ¿Vale? Entonces, si aplicamos el ratio de deuda neta sobre flujo de caja, no lo podemos hacer porque el flujo de caja es negativo, o sea, nos daría un valor muchísimo mayor del 4, entonces tenemos un ratio muy malo, sumado a que la deuda ha crecido de manera importante y sumado a que el flujo de caja ha bajado muchísimo. O sea, que aquí es el peor escenario que nos podríamos conseguir cuando analizamos la deuda de una empresa que paga dividendos. No lloren por mí, ya estoy muerto. Espero que te haya gustado este vídeo y tengas más claro cómo analizar la deuda de una empresa para optimizar su estrategia de inversión en dividendos. Nos vemos en próximos videos del Guardián del Dividendo.